Hola, ¿qué tal? Te saluda Raúl Valenzuela y en este video te voy a compartir una estrategia para duplicar el porcentaje de recuperación de carritos abandonados en tu tienda en línea. Esta estrategia se centra en que uno de los principales problemas para recuperar carritos abandonados es que cuando mandamos correos electrónicos, estos correos caen en la bandeja de promociones, en la bandeja de no deseados, en la bandeja de spam. Entonces, uno de los secretos o de las tácticas más utilizadas es utilizar el nombre del usuario en los correos, y en este video te voy a explicar cómo hacer esto y también cómo configurar una secuencia bien estructurada de correos electrónicos para recuperar los carritos abandonados. Ok, esta es la herramienta que vamos a comenzar a utilizar para recuperar carritos abandonados por medio de email. Se llama Klaviyo. Y Klaviyo es una de las herramientas más potentes que yo he utilizado para recuperar carritos abandonados, especialmente por email marketing. Hay muchas otras herramientas que también son de email marketing, pero en lo personal la que más me ha funcionado a mí es esta. Klaviyo tiene una suscripción gratuita, es gratuita hasta 500 emails o 250 contactos. A partir de esta cantidad, bueno, tú puedes entrar aquí a la página y ver los precios que manejan a partir de 300 contactos, 400, 500 y bueno, así te va sucesivamente. Pero para iniciar esta cantidad de usuarios y de emails que puedes tú mandar mensualmente es muy buena, porque estamos hablando que son 500 correos electrónicos que tú puedes enviar a las personas que ingresan a tu tienda en línea. Pero lo mejor es que tiene una integración completa con tu tienda de Shopify. En este caso, por ejemplo, se fijan, aquí tiene un panel de administrador donde, bueno, yo tengo ya aquí algunas secuencias que están creadas para mi tienda en línea, y lo que vamos a hacer en este momento es que cuando vamos a crear una secuencia para recuperar carritos abandonados, vamos a dar clic aquí en Create Flow, o que es lo mismo que crear secuencia. Ya que estás aquí, vamos a seleccionar el tipo de secuencia. En este caso, bueno, va a ser la de carritos abandonados. Y vas a seleccionar cualquiera de estas. Digo cualquiera porque en un momento vamos a comenzar a hacer modificaciones sobre la misma secuencia. Das clic, puedes poner aquí el nombre. Damos clic en crear. Y bueno, algo que me gusta a mí mucho es la forma que tú puedes visualizar cómo se va a ir armando esta secuencia. Y primero que nada, vemos que la secuencia tiene algo que se llama triggers o activadores de la secuencia, que es lo que va a hacer que el correo se envíe o no a ciertas personas que ingresan a tu tienda en línea. Para esto, si nos vamos aquí a los filtros de esta secuencia, damos clic, vemos que esta secuencia va a ser para todas aquellas personas que hayan iniciado el checkout en tu tienda en línea. Estas personas que hayan ingresado su correo electrónico y que hayan dejado sus datos en tu tienda, se les va a enviar un correo. Pero ¿cómo nosotros sabemos que el correo va a ser enviado a aquellas personas que no han comprado? Porque recordemos que esta secuencia es para recuperar carritos abandonados. Entonces, para eso están estos filtros que aparece aquí como Flow Filters. Vas a dar clic y si te fijas, aquí te dice que el filtro, qué es lo que quieres que tenga este filtro, y ya viene preconfigurado qué es lo que ha hecho o no ha hecho alguna persona en tu tienda en línea. Entonces, en este caso, le estamos indicando que la persona ha ordenado algo en nuestra tienda 0 veces desde que inició esta secuencia. Entonces, en otras palabras, esto quiere decir que esta secuencia se va a estar enviando a aquellas personas que iniciaron su orden pero que no la finalizaron. En el momento en que las personas finalicen o compren en tu tienda, se les va a dejar de enviar este correo de forma automática. Entonces, esta es una de las funcionalidades que me gusta mucho, porque como está integrado completamente tu tienda en línea, esta aplicación sabe en el momento en que
las personas o tus clientes potenciales, en este caso tus clientes, cuando ya hicieron una compra, se tienen que dejar de enviar los correos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar clic en Save y vamos a comenzar a configurar estos correos. El primero, yo siempre suelo esperar 30 minutos. Aquí vamos a poner 30 minutos a partir del que el cliente agrega el producto al carrito y no compra. Recordemos que todos estos correos se van a enviar a las personas que aún no han comprado. Por eso tiene este filtro en la secuencia. Entonces, damos clic aquí en el correo y vamos a empezar a editar. Damos clic en editar. Y bueno, aquí tienes que tener el nombre de tu tienda en línea. Y primero que nada, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el título del correo. Yo tengo aquí una plantilla de los correos que yo suelo enviar a las personas que abandonan carritos en mi tienda en línea. Y para esto tienes que utilizar los títulos que tienen una tasa de apertura mayor en los correos, porque entre más gente abra tus correos, más gente tiene potencial de dar clic a los enlaces, y entre más gente dé clic a los enlaces, tienes más potencial de recuperar la venta. Entonces, algo que siempre funciona es que en el título del correo pongas el nombre del cliente o el nombre de la persona. Obviamente, esto lo tienes que hacer mediante una etiqueta o un código, que es este que está aquí. Este de first name entre corchetes, lo que va a hacer es que cuando tú lo pones, en automático va a jalar la información del cliente que se capturó en tu tienda en línea. Entonces la vas a poner así, first name, ¿qué sucedió? En este caso, si tu cliente se llama Sara, se llama Jorge, se llame como sea, le va a poner aquí Jorge, ¿qué sucedió? Y bueno, en esta parte, cuando el cliente recibe este correo que tiene su nombre en el título, se abren hasta 60% el porcentaje de apertura de los correos. Entonces, sobre todo este, que es el que vas a enviar en los primeros 30 minutos que el cliente está en tu tienda en línea y que no finaliza la compra. Después de esto, vamos a dar clic en editar contenido, pero en la flecha que aparece aquí a un lado. Y vamos a dar clic en cambiar template o cambiar tema. Muchas personas, y sobre todo las tiendas en línea, suelen hacer algunos diseños basados en un template o en una imagen, o mandan videos, o mandan una especie de flyer promocional para correos para recuperar carritos. Yo no acostumbro a hacerlo ni lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el secreto para que estos correos funcionen es que tienen que verse lo más personales posible. No tienen que verse como un material publicitario, ni como una oferta, ni como un comercial de tu tienda en línea, sino que en realidad tienen que parecer como que alguien de tu equipo o de tu tienda en línea los está enviando a esta persona para que pueda finalizar su compra. Entonces, para eso vamos a utilizar correos basados en texto, solamente texto. No vamos a utilizar por lo pronto imágenes ni mucho menos, sino que vamos a dar clic aquí en crear contenido. Y bueno, si se fijan, aquí ya aparece hola, primer nombre, este es un email de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar estos datos de aquí y copiar esta plantilla que yo tengo de un primer correo. Entonces la vamos a pegar aquí y si te fijas, el correo dice así: hola, primer nombre, notamos que te quedaste a mitad de tu compra pero no pudiste completarla. Solo queremos hacerte saber que reservamos tu carrito de compra para las siguientes 24 horas. Para asegurar el artículo que elegiste, recomendamos finalizar tu orden antes de agotar la existencia. Puedes utilizar este enlace para continuar donde te quedaste y finalizar tu compra. Este enlace que aparece aquí es un enlace dinámico que lo que va a hacer es que cuando el cliente le dé clic a este enlace, en automático va a regresar directamente a lo que dejó en su carrito. No va a regresar a la página de inicio de tu tienda, ni mucho menos, sino que a los productos que dejó en tu carrito. Si te fijas, en este primer correo yo no suelo ofrecer algún descuento o alguna promoción,
porque estos correos usualmente funcionan sin necesidad de algún descuento o algo así, porque lo estás enviando 30 minutos después. Entonces, algo muy importante es que, bueno, aquí pongo, hazme saber si puedo ayudarte en algo y gracias. Y lo firmo con alguien que me apoya en mis tiendas en línea y también a qué se dedica. Y bueno, aquí en esta parte, pues tú vas a poner tu tienda en línea, ¿no? Entonces, de esta manera, este correo se ve personalizado y se ve completamente dirigido a la persona que dejó un carrito abandonado en tu tienda. Entonces, damos clic aquí en Preview Email o Previsualizar. Y bueno, aquí vamos a elegir mostrar directamente en Klaviyo. Y ok. Entonces, aquí ya nos aparece de tu tienda. La persona, si te fijas, ya aparece por nombre, Nadia Carolina, ¿qué sucedió? Y bueno, el mensaje ya aparece, hola Nadia Carolina. Notamos que te quedaste a mitad de tu compra, pero no pudiste completarla. Este nombre lo está jalando como prueba de la base de datos de clientes que yo tengo en mi tienda en línea. Entonces, por eso aparece aquí una previsualización. Y bueno, el mensaje pues es igual. Si te fijas, aquí ya aparece en enlace de el producto que esta persona dejó en su carrito, pero no compró. Y bueno, pues vemos que ya está bien configurado. Damos clic en cerrar y damos clic en guardar. Ok, y damos clic en Done. Ok, para el segundo correo vamos a utilizar este título en el correo: activación requerida, cupón oculto. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una de las funcionalidades que tiene Klaviyo, donde tú puedes hacer cupones dinámicos para las personas que van a comprar en tu tienda. Si damos clic aquí, seleccionamos esta parte que dice cupones. Y vamos yo aquí tengo ya aquí creado un cupón. Vamos a dar clic en agregar cupón. Y vas a poner un nombre del cupón, este de abandonado. ¿Ok? Y el prefijo, eso es opcional. Esto es lo que tú quieres que aparezca antes de tu cupón. Recordemos que estos cupones, lo que va a hacer el sistema de Klaviyo, a cada cliente le va a dar un cupón de descuento diferente. En automático se van a generar en tu tienda de Shopify. Entonces, si tú pones, por ejemplo, aquí en el prefijo pones hola, lo que va a hacer es que después de después de estas letras, Klaviyo va a asignar 6 números a este cupón. Digamos que hola y 6 dígitos aquí al lado. Entonces por eso es el prefijo. Si no pones nada, el cupón solamente van a ser números. Entonces esto yo recomiendo, puedes dejar hola o puedes dejar el nombre de tu tienda, no sé, como quieras. Aquí vas a poner porcentaje y vas a poner un porcentaje de descuento que tú quieras dar. Puede ser 10, puede ser 15, puede ser 20%, dependiendo tus márgenes que tú quieras ofrecer. Vamos a poner aquí un 15%. Y aplica a toda la orden. Y en la activación, aquí vamos a seleccionar esto, que es que los cupones comienzan a estar activos cuando el correo se envía. Entonces, de esta manera, el cupón es dinámico. En el momento en que se envía el correo a cierto cliente, en ese momento se crea el cupón. Y de igual manera, vamos a poner aquí cuando expira. Vamos a seleccionar esto, la segunda opción, y por cuánto tiempo quieres que el cupón sea válido. En este caso, a mí me gusta manejar cupones por 48 horas. Entonces, de esta manera, tú estás creando un sentido de urgencia verdadero. En realidad no es un sentido de urgencia ficticio, sino que sí les estás especificando a los clientes en el correo que el cupón solamente va a durar 48 horas activo. Entonces, una vez que ya lo creas, bueno, agregas el cupón. En este caso, ya lo tenía creado yo, el cupón de abandonado, entonces por eso me aparece aquí esta leyenda. Pero bueno, en tu caso no te va a aparecer porque probablemente va a ser el primer cupón que haces. Ok, y ya está creado aquí. Ok, entonces una vez que ya está creado, regresas a los flujos o aquí en Flows.
clic, y comienzas a editar el correo, ¿ok? Para esto selecciono la plantilla que tengo del correo 2. Y ok, te fijas, hola, el nombre del cliente, los artículos en tu carrito están a punto de expirar. Para ayudarte a finalizar tu compra, te obsequiamos este cupón de descuento secreto, ¿ok? Y aquí viene la etiqueta del cupón que acabamos de crear y entre comillas el nombre que le pusimos, que es de abandonado. Aquí tiene que ser el nombre que tú le estás poniendo al cupón. Le das las instrucciones de cómo utilizarlo, le comentas que está vigente 48 horas y bueno, el enlace lo seguimos poniendo, el enlace a su carrito, que es este del checkout, y el nombre de la persona que envía el correo y el nombre de tu tienda en línea, ¿ok? Si nos vamos a Preview, mostrar en Klaviyo, ¿ok? Hola, Nadia Carolina, los artículos en tu carrito están a punto de expirar. Para ayudarte a finalizar tu compra, te obsequiamos este cupón de descuento secreto. Y aquí aparece abandonado preview. Esto quiere decir que sí se creó o sí está jalando de forma dinámica el cupón de descuento. Viene aquí el enlace a su carrito abandonado y de esta manera ya podemos asegurarnos que fue creado correctamente. Okay, cerramos. Igual podemos dar aquí algo de formato. Por ejemplo, podemos dar aquí un espacio. Y bueno, ya de esta manera damos clic en guardar. Algo que se me pasó a comentar, este correo tenemos que configurarlo 6 horas después. Yo acostumbro configurarlo 6 horas después para que, bueno, las personas les llegue este correo después de este tiempo. De igual manera, lo que vamos a hacer es que tenemos dos correos ya configurados. Vamos a configurar otros 2 que se van a enviar. Para esto vamos a jalar esta barra de tiempo que es time delay, la vamos a jalar y la vamos a poner aquí, ¿ok? Y vamos a poner cuánto tiempo queremos que pase para que se le envíe el siguiente correo. Después de que recibió cuánto tiempo queremos que pase para que se le envíe el tercer correo. Yo acostumbro poner 24 horas, ¿ok? Entonces damos clic en guardar. Y después de 24 horas o de un día, ¿qué es lo que queremos que pase? Queremos que se le envíe un email. ¿Ok? Y bueno, damos clic aquí. Damos clic en configurar contenido. Y de igual manera, tengo aquí una plantilla para el email 3 que se envía después de 24 horas. En encabezado vamos a utilizar esto. Damos clic en texto y selecciono el mensaje que va a tener este tercer correo. ¿Ok? Entonces, de igual manera, se le saluda por su nombre. Solo un mensaje rápido para recordarte que es tu última oportunidad para reclamar tu cupón del 20% de descuento. En este caso era del 15, vamos poniéndolo el 15. Para los artículos de tu carrito, el cupón. Y bueno, es el mismo enlace o el mismo código, el enlace para el checkout. Y bueno, este código expirará en exactamente 24 horas a partir de este momento. Entonces, una vez que ya lo creamos, damos clic en Preview o Visualizar. Show Directly in Klaviyo. Y ok. Hola Nadia Carolina, solo un mensaje rápido. Y bueno, aparece el descuento, el código aparece aquí, el enlace. Expirarán exactamente a 24 horas a partir de este momento. Una vez que ya lo creamos, damos clic en cerrar. Damos clic en Save. Ok, a este momento llevamos 3 correos. Uno que se envía 30 minutos después de que el cliente agregó al carrito y no compró. Le llegó el primer correo y si en este primer correo no compra, van a pasar 6 horas y se le va a enviar un segundo correo. Ok, y si en este segundo correo no compra, van a pasar 24 horas y se le envía un tercer y penúltimo correo. ¿Por qué digo penúltimo? Porque vamos a utilizar un cuarto y último correo, no como estrategia de venta, sino como estrategia de servicio al cliente, que a final de cuentas el servicio al cliente también te puede generar algunas ventas. Entonces lo que vamos a hacer
es que después de que se le envió el tercer correo, vamos a dejar pasar 48 horas. Para esto vamos a poner la barra de tiempo. Vamos a dejar pasar 48 horas para mandar un cuarto y último correo. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí la barra de email. Y de igual manera vamos a dar clic para editar. Configurar contenido. Y vamos a poner el título. Que el título yo acostumbro poner esto. ¿Cómo podemos mejorar? De esta manera, este correo está pensado con la idea de que si llegaste al cuarto correo y no has comprado en nuestra tienda en línea, nos gustaría saber de qué forma nosotros podemos mejorar el servicio o qué fue lo que hizo que no compraras en nuestra tienda. Quizá fue el precio, quizá fue el tiempo de entrega, quizá fue la calidad. Muchas cosas. También te sirve como retroalimentación y te ayuda a mejorar en tus tiendas en línea. Hay veces que los clientes suelen comentar que puede ser el precio. Entonces para eso yo te voy a comentar qué estrategia puedes utilizar. Primero vas a dar clic aquí en texto. Vas a seleccionar lo que yo tengo aquí y lo vas a pegar en tu cuerpo de tu mensaje. Hola, por su nombre. Solo quiero preguntarte, ¿tuviste algún problema finalizando tu compra? Nos encantaría recibir algún comentario sobre por qué no pudiste completar tu orden. Solo responde este correo si tienes algún comentario o duda. A partir de este momento ya no recibirás correos sobre los artículos que dejaste en tu carrito de compra ya que han expirado. Esto es importante ponerlo, ¿por qué? Porque hay que dejar en claro que al cliente que ya no le vamos a enviar correos relacionados con su carrito. Este va a ser el último y esta va a ser la última oportunidad que tiene de regresar y comprar lo que dejó en su carrito de compra. Es importante esta pregunta. Si tuviste algún problema finalizando tu compra, ¿por qué? Porque, como te comentaba, hay algunos clientes que sí responden estos correos, la realidad, y pueden llegar a responder muchas causas, y la principal puede ser el precio. Para esto, como ya pasó el tiempo en que pues ya expiró el cupón de descuento, que fue dinámico, que solo duró 48 horas, cuando un cliente comenta que el precio se le hace elevado, tú en ese momento le puedes dar un servicio personalizado y hacerle en tu tienda en línea un cupón especial solo para esa persona. Supongamos que la persona, no sé, te contacta y se llama Sara. Y tú puedes comentarle que está bien, Sara, yo te voy a generar un código de descuento solo para ti que se llama Sara10. Y con ese código tienes el 10% de descuento. O Sara 15 o Sara 20, no sé. Entonces de esta manera el cliente tiene un código personalizado solo para ellos y es más fácil que hagan la compra en tu tienda en línea. Entonces, claro, para esto tú tienes que entrar a tu tienda y crear este código de descuento solo para este cliente. Pero créeme que funciona y funciona porque lo tengo comprobado. Entonces, bueno, una vez que ya tengas esto aquí, vas a dar clic en Save y listo. Ya tenemos configurado 4 correos que se le van a enviar al cliente. ¿Ok? Lo único que tienes que hacer aquí es activarlos. O sea, clic en Live, Live, Live y Live. ¿Ok? Y bueno, de esta manera ya está el flujo activado en tu tienda. Aquí puedes ver las analíticas. Cuántas personas están en el flujo, cuántos fueron entregados, cuál es la tasa de apertura, cuál es el porcentaje de clics en el enlace, etcétera, etcétera. Entonces créeme que esta estrategia de utilizar los correos en formato de texto y con un flujo dinámico te va a incrementar muchísimo tu tasa de apertura de correos por carritos abandonados y también tu porcentaje de clics en el enlace. Entonces te repito, entre más alta sea la tasa de apertura de tus correos y entre más alto sea el clic en el enlace, más ventas vas a generar. Entonces, bueno, te dejo esta herramienta que se llama Klaviyo. Y si te gustó el video, si te gustó el contenido, te recomiendo suscribirte al canal. Tengo algunos videos sobre e-commerce, marketing digital y estaré constantemente subiendo más contenido a este canal. De igual manera te invito a unirte a mi grupo abierto de Facebook en el cual voy a compartir lo que son las plantillas
para enviar estos correos automatizados. ¿Ok? Por mi parte es todo y nos vemos en la siguiente. Gracias.